Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días. 11:45 de la mañana, nuevamente acá en la Sociedad Rural, un Futurar especial, y hoy especial por partida doble. Primero porque es el segundo programa desde que se abrió la Rural en este año 2025. Jueves pasado lo hicimos de acá, este jueves es nuevamente lo estamos haciendo la Rural en un día frío, con mucho sol y muchísima gente en la Rural, muchísima gente de todas las edades, paseando, viendo, permanentemente desde muy temprano. Y el segundo motivo especial que me quiero dar este gusto, hoy invité para mí una de las periodistas agropecuarias más interesantes, con muy buena información, con mucha historia, a pesar que es una mujer joven, que es con la que yo empecé este programa, que me llevó de la manito, que es la licenciada Karina Rodríguez. Así que, Cari, te agradezco mucho. El gusto es todo mío, Carlos, un placer. Hoy quise hacer algo especial, pero ¿sabes por qué, Cari? Sos una periodista que respeto muchísimo, con muy buena información, y un poco hay algunos temas de actualidad que me gustaría desarrollarlo, pero ¿sabés con qué quisiera empezar? Hace más o menos unos 20 días atrás, un mes atrás, en una de las charlas, en los intervalos que tenemos en el programa de los sábados, en Chacra 360, me decías y me comparabas el desarrollo de la ganadería en la Argentina con el desarrollo y el crecimiento del país, como que la ganadería y ese desarrollo forman parte de un eslabón que se va, digamos, proyectando. Y me quedo y dije, tengo que hacer algo con esto, y por eso es un poco la idea hoy en este Futurar especial, porque, digamos, desde acá de la Rural quise hacer algo diferente. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Sí, de hecho es un tema que me apasiona desde hace muchos años. El poder plasmarlo en un libro es una tarea pendiente. Mire, quizá sea con usted a futuro, que es un conocedor de la política. Ciertamente entiendo que la ganadería históricamente ha tenido una incidencia enorme, más allá de lo que representa el sector agroindustrial, el crecimiento de la soja, el devenimiento de la siembra directa. Como siempre digo, yo no soy agrónoma, soy simplemente una periodista que estudió una carrera que no es afín con el agro. Como es la literatura, por decirlo de alguna manera. Pero en función de eso, de la literatura, que muchas veces deja plasmada, cualquiera que lee una excursión en Los Indios Ranqueles de Lucio de Mansilla, puede, sin necesidad de conocer la historia del campo, conocer cómo era la historia de las colonias, ¿no? En la época de la Franja de Alsina o de la Fosa de Alsina, ¿recuerdan ustedes? Pues bien, podríamos decir que de alguna manera podría ser una tesis, la historia de la República Argentina está intrínsecamente ligada no solamente a la economía, sino también a los hechos históricos de la Argentina. Y le propongo que hagamos un ejercicio juntos. Vayámonos a don Juan Manuel de Rosas, sí, señora. El Saladero, aquella amistad y posterior enemistad que tuvo con los ingleses, tuvo que ver esencialmente con la ganadería. El desarrollo de lo que fue, podríamos decir de alguna manera, una incipiente industria, que fue el saladero, el charquis, ¿no? La gente ponía la carne, salaba la carne para poder conservarla. La llegada del desarrollo, la industria, la tecnología para aquellos años que trajeron los ingleses, implantan en la Argentina los primeros frigoríficos grandes, importantes, que entonces desarma otra mini industria, podríamos decir, en muchos casos familiar, que era lo de los saladeros, y con ello la economía, porque le permitía poder conservar la carne en el mercado interno, pero esencialmente poder colocar esa carne en el exterior. Y la historia de la economía de la Argentina cambia por completo, a partir de que podemos exportar las medias reses al exterior. Pienso que allí comienza. Posteriormente, solo por ir citando algunos hitos muy importantes, recordemos lo acontecido, por ejemplo, durante la gestión del peronismo
con Juan Domingo Perón a la cabeza. A partir de 1945 hacia adelante. Exactamente, y lo que fue la estatización, usted me corregirá con la terminología adecuada, de muchos frigoríficos. Está en el acervo popular el frigorífico La Negra, ¿no? Como aquel que era el símbolo de una industria que traía gente del interior con cuestiones que sabían desarrollar, como era la faena. No cualquiera puede faenar una media res, es un oficio, es una profesión. Bueno, en aquel momento, algunos, insisto, la mitad de biblioteca a favor, la mitad en contra, venía la gente del interior y salté un montón de años, ¿no? Desde Rosa solo para marcar algunos puntos, y comenzaba así a trabajar en la industria frigorífica. Fíjate vos que el 17 de octubre, la famosa manifestación popular que se llega a Plaza de Mayo, uno de los actores centrales tiene mucho que ver con todo el tema frigorífico. Claro. Cipriano Reyes, y donde hay el sindicalista ligado a la industria frigorífica, que siempre tuvo un peso muy importante. Vuelvo un poquito para atrás, se transformó en una película, digo para llevarlo a términos llanos, Asesinato en el Senado de la Nación. Cuando justamente la puja por la nacionalización o la internacionalización de los frigoríficos, el trabajo dentro de los frigoríficos y el modo en que se exportaba la carne y por tanto las tarifas o los valores que se utilizaban, también generó una trifulca que terminó en un asesinato. Claro, que fue el ataque que era pensado a Lisandro Latorre y terminó en el asesinato del senador Bordaberry. Bordaberry murió, en realidad era Lisandro de la Torre, a quien estaba dirigida la bala, por decirlo de alguna manera. Después llega el freezer. Bueno, Karina, eso es mucho más moderno. Cambió la historia del consumo en el mundo, pero en la Argentina en particular. No hace falta ser muy antiguo. Nosotros dos podemos recordar cuando éramos chicos y nuestra familia iba a la carnicería y le decía para Navidad, guardame guardame medio corderito o guardame un matambre. Y se guardaba porque toda vaca tiene un matambre, un lomo, ¿no? Y había que guardarlo. El freezer modificó la historia del negocio de la comercialización de carne. Ya no eran necesarios los grandes frigoríficos porque uno en su propia casa podía conservarlo, y con ello, de alguna manera, tambalearon las grandes industrias frigoríficas, porque también frente a eso se encontraron con los supermercados que tenían la posibilidad de enfriar y que con el tiempo también comenzaron a faenar y llevar a las grandes cadenas comerciales, que ya no solo despostaban e integraban, sino que además lo transformaban en cortes especiales. Y una más, cuando hablamos del rol del carnicero, que el 70% barra el 80% de la carne que se consume en la Argentina deviene de los carniceros, tiene que ver con el tipo de animal que consumimos, con lo que nos gusta, pero también tiene que ver con esto del precio, porque el carnicero puede integrar, es decir, en un barrio humilde puede sacar el lomo y venderlo a un precio mucho más económico que el que se vende en Palermo, y vender a un precio más interesante para él el mondongo o la arañita. ¿Por qué? Porque tiene más salida. En cambio, en Palermo el lomo va a ser mucho más caro y muchísimo más barato la falda, porque lo usan, por ejemplo, el huesito de falda para el perro. Digo, estoy hablando de cosas muy cotidianas, pero que hablan del negocio de la carne. Y si a eso le unimos la política, nos vamos a dar cuenta que el mejor ejemplo, poco abordado, y que me encantaría que alguna vez usted o tantos sociólogos pudieran analizar, tiene que ver con lo que ocurrió en la Resolución 125, que fue un quiebre en la relación entre los gobiernos, no el gobierno, los gobiernos y el campo, donde la sociedad rural tuvo una participación enorme, la ganadera. La cuestión era por la soja, entre comillas, donde los federados, que alquilaban campo, no eran propietarios, se subieron a ello porque tenía que ver con una fuerte presión impositiva, presión que por años sufrió la carne y que no tuvo la misma reacción, porque durante años tuvo latifundismo, es decir, grandes propietarios de la tierra y grandes ganaderos. Aquella famosa frase, hoy vetusta, de la oligarquía terrateniente, que hoy en la Argentina es historia, no existe más.
Hoy no existe más. No existen los grandes ganaderos con grandes extensiones. Existen las importantísimas cabañas con mucha inversión en genética para poder reproducir animales de calidad, para poder comercializar carne en el mercado interno. Nos llevamos el 80% de lo que se produce para poder exportar, pero ya no tiene que ver con aquel ganadero que tenía grandes extensiones. El negocio cambió y cambió de la mano con la política. Sí, y aparte la política jugó mucho en ese cambio porque Argentina venía con un desarrollo muy importante históricamente, como lo venís planteando con mucha claridad, todo el tema de la producción y comercialización de carne, y recuerdo fundamentalmente el secretario de Comercio, Guillermo Moneno, que había que privilegiar la mesa de los argentinos, y ahí un zafarrancho, ¿no? O sea... Más allá de las consideraciones políticas, efectivamente fue una decisión pésima para la ganadería, por lo menos en los números, ¿no? Se perdió buena parte del stock, se perdieron muchos mercados. Argentina siempre estuvo en el top 5 de los mercados exportadores, llegamos a estar en los puestos 18 a 20, sí, siendo que Paraguay nos superó. En el mercado interno la carne no era tan barata como debió haberlo sido en función de no poder exportar, y sobre todo se transmitió un mensaje equívoco a la población, que yo traté de a mi hijo cuando era pequeño explicárselo y transmitírselo a la gente diciéndole que la vaca es una sola y que unos cortes, para ser grosera, digo, una mitad de la vaca es lo que elige comer el mercado europeo, el mercado americano, ahora el mercado chino, y otra mitad de la vaca es la que consumimos en el mercado interno. Mientras más produzcamos, más vamos a poder exportar y consumir en el mercado interno. No se puede exportar mucho y por eso encarecer en el mercado local. Es una falacia, porque la vaca es una sola y esa misma vaca se parte al medio como media res, por decirlo así, pero en verdad se trata de cuartos, ¿no? Un cuarto es el que le interesa más flaco, más grande, porque se ablanda con el frío, ¿no? Probá en tu casa dejar frisado una carne que no es de novillito ni de ternera, por ahí de vaca, dejala frisada 30 días, sacala, las células se completaron de agua, está más blanda. Bueno, se sigue exportando así, generalmente en barco, poco es lo que se exporta por el costo que tiene el flete en avión, razón por la cual cuanto más se produzca, más se consume y más se puede exportar. No es posible exportar más en el mercado externo, sino la mitad queda acá. Y aparte, creo que también me decías días pasados cómo de alguna manera se va produciendo mutaciones en la sociedad, donde hoy creció mucho la carne porcina y la carne avícola, ¿no? O sea, como que o por costos, o por gustos, o por cultura, en el cual hay muchos, fundamentalmente sectores jóvenes, comen menos carne. O sea, se produjo una mutación que al menos en la época mía era todo carne prácticamente de comer todos los días, ¿no? Un dato estadístico, Carlos. Hoy los argentinos estamos en el último dato estadístico de CICRA, que es la Cámara de Industria, Comercio y Frigoríficos de la República Argentina, indica que hubo un repunte. Estamos en 50 kilos 500, promedio ponderado per cápita anual de consumo de carne vacuna. Pero veníamos en los 47 kilos, había bajado. El pico más bajo fue hace algunos años con 43 kilogramos, pero estábamos en 47, hoy 50. Estamos en 48 kilogramos per cápita de consumo de carne aviar, empatando. El año pasado los argentinos consumimos en términos anuales más carne aviar que carne vacuna, y exportamos durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner ingresamos más divisas por exportación de pescado que de carne vacuna. La carne siempre ligada a la política. Sí, fue un tema. Vos fijate, mismo el pescado no tiene ningún tipo de retenciones, no tiene retenciones a las exportaciones. Sí lo tiene, y lo tuvo hasta hace muy poco la carne porcina, que una de las decisiones de este gobierno fue quitarle las retenciones a la carne porcina, que ha crecido fuertemente también en el consumo. Recordemos que en la Argentina se consumían unos 7-8 kilogramos per cápita, que de esos 8 kilos, 2 hasta hace 10 años. 2 eran de carne, es decir, solomillo, corte para milanesa.
en tanto que los otros 5 o 6 kilogramos eran de fiambres, es decir, salame, jamón cocido, jamón crudo. En los últimos años se modificó por completo y hoy estamos entre 16 y 18 kilogramos per cápita, ponderado en promedio. Habrá gente que come 2 kilos y otra que come 20, pero en 18 kilos, que es un incremento enorme, y el 80% es carne de cerdo. ¿Quién hoy en su casa una vez por semana no come un bifecito de cerdo? Y sí, tiene que ver con el bolsillo y tiene que ver con la economía. Durante muchos años, por el fuerte lobby que hizo la industria frigorífica sobre los distintos gobiernos, lo debe recordar usted, era: el pollo tiene hormonas, la carne de cerdo es en base a animales que se mal alimentan y el huevo tiene colesterol. Sí, todos esos mitos se derribaron, pero no son mitos que la gente creó. Tuvieron que ver con el fuerte lobby que pudieron hacer los industriales frigoríficos sobre los gobiernos. Y yo me acuerdo, sí, en el gobierno, creo que fue en el segundo gobierno de Cristina Kirchner, es decir, 2011-2015, en una de las tantas alocuciones cadena nacional que hacía la expresidenta de la República, recuerdo que ponderó digamos, el incremento sexual, que ayudaba mucho al incremento sexual consumiendo carne porcina, ¿te acordás? Fortísimo lobby de quien en ese momento era el titular de la Asociación Argentina de Productores Porcinos, Juan Uccelli, un hombre muy cercano a la gestión del kirchnerismo, un hombre de toda la vida ligado con la producción primaria de porcinos, que intentó durante muchos años desmitificar aquel cuento de que la carne porcina traía colesterol, que se alimentaba porque los tiempos cambiaron, porque la Argentina es uno de los países del mundo, uno de los 3 o 4 países del mundo que tiene situación sanitaria impecable, 10 sobre 10, es decir, no tiene enfermedades. Muchísimo, se invirtió y se estudió y muchísima inversión por el tema de la lactosa. Pero atención, cuando hablamos de esto, de la carne aviar y de la carne porcina, uy, Karina, te estás desdiciendo. Vos dijiste que la historia de la Argentina y la historia de la carne están indisolublemente ligadas. Hoy, la carne porcina y la carne aviar forman parte de una misma agrupación con la carne vacuna, la Mesa Argentina de las Carnes. Es decir, que han tomado el mismo lugar, por decirlo de alguna manera, porque el bolsillo así lo exigía, pero también en el fronting con las autoridades. No es menor. No, lo que sí creo que lo que no... Es verdad el cambio que se fue produciendo durante los últimos años, pero hay un tema, yo te diría, que lo económico obviamente siempre es central en las preocupaciones ciudadanas, pero hay un dato cultural en el cual, yo me acuerdo esto de haberlo estudiado mucho en estudios cual y cuantitativos, el asado del domingo es como que está arraigado culturalmente en todos los sectores de la sociedad y que lo cruza a nivel etario y a nivel socioeconómico. Digamos, desde los sectores más postergados a los sectores con mejor poder adquisitivo y de jóvenes hasta la tercera edad, en líneas generales el asado, la carne vacuna como eje central. Después le pueden poner verdurita o lo avícola o lo porcino, sí, pero el eje central y fundamentalmente es la tira de asado. Eso está como, me parece, forma parte del ADN argentino, ¿no? Y usted me va a ayudar con 2 datos, uno político y uno social. Hubo un candidato, Alberto Fernández, que basó su campaña en que vuelve el asado del domingo. Y el último reclamo sobre el final de Macri es que la gente no podía comprar el asado. Y sobre el final de Alberto Fernández, la crítica de sus propios partidarios, que estaban en desacuerdo con su gestión, citemos al peronismo, era: no te prometieron asado y te dieron polenta. La polenta, o un producto, un alimento noble derivado del maíz. Un dato político. La publicidad de Alberto Fernández con el tema del asado, que era campaña política, una parrilla que se veía, y esa parrilla tenía tarros de pintura, digamos, como que estaba no cumpliendo el rol que tiene, ¿no? Yo recuerdo en muchos estudios cualitativos
sobre este tema, lo que salía era, no podemos, me acuerdo en sectores medios bajos, trabajadores del Gran Buenos Aires, el planteo era en muchos participantes era: no podemos comer el asado de los domingos y a la noche ver a Boca o a River con pizza y con cerveza. Por el fútbol para todos. Por el fútbol para todos. Y el dato social, como decía, hubo un candidato que basó sus elecciones, ¿no?, en el asado, por lo que usted dice, como dato social, Argentina es el único, no uno de los únicos, el único país del mundo donde buena parte de la sociedad celebra las festividades de Año Nuevo o de Navidad con asado. No existe otro lugar del mundo, ya sea que sea en el hemisferio norte, hace mucho frío, en el hemisferio sur, en Brasil, en Uruguay, en Paraguay. Argentina celebra las festividades navideñas, que son religiosas, o la de recambio de año, con el asado, ya sea el 31, el 1, el 25, tal como una tradición. Por eso, cuando hablamos de que hoy China es una aspiradora, que se lleva buena parte, digo, es bueno comunicar, se lleva buena parte de la producción ganadera de la Argentina, o que Europa se lleva la cuota Hilton, que se lleva los mejores cortes. Uno escucha eso porque el ciudadano de a pie no tiene por qué saber. Es bueno decirles que nosotros podemos seguir comiendo el asado, porque lo que se lleva a China es lo que nosotros comemos. Es una vaca grande, que no por nada se la deben llamar la vaca china. Antes, cuando yo era joven, se la llamaba la vaca descarte, que era un animal grande con muchos años, también vaca usada, se la llamaba porque es una vaca vacía, aquel animal que ya había tenido muchas crías y no podía seguir reproduciendo. Una vaca usada es un animal que ya había tenido muchas crías, podía todavía tener, pero mejor que fuera al matadero. Y hoy los argentinos, históricamente, y hoy eso no se ha modificado, elegimos el animal pequeño. Hubo un presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna, un productor ganadero denominado Ulises Forte, que además fue vicepresidente de la Federación Agraria Argentina y luego fue titular de la Federación Agraria. Implementó una terminología que acuñó en el sector agropecuario, que es el ternéricidio. Los argentinos hacemos ternéricidio. Es decir, comemos animales pequeñitos, que no los dejamos engordar a lo mejor como en otros países, porque es el sabor, el gusto del argentino. Insisto, esto no es gracioso, esto no tiene que ver con un gusto culinario de los argentinos, tiene que ver con nuestra historia. Nosotros en los campos, históricamente, época Rosas, no existía todavía el alambrado, ¿no? Hasta que entonces el animal había que faenarlo pequeño antes de que se faenaba en el campo y se comía, antes de que saliera, y además, antes de que se escapara, por decirlo de alguna manera. Sí. Y además, para ponerle el salitre, lo que nosotros llamábamos el charqui en el colegio, no tenía que ser un animal grande, porque el animal grande más el charqui se transformaba en una carne tan dura como un cuero, por lo tanto se iba al animal pequeño. Es decir, que muchas veces se habla de tendríamos que aplicar una política para la ganadería, y yo creo que no hay sector más político en la Argentina que el ganadero. Esta muestra agropecuaria, todos la llaman la ganadera, ¿no? Ha crecido enormemente, ha crecido fuertemente, se ve la mejor genética del mundo acá en esta pista. A mí me gusta la ganadera, pero hay ganadera en general, digo vacuna, pero hay equinos, hay ovinos, se ve lo mejor. Sin embargo, insisto, cuando fue la resolución 125 por la cual se implementaban las retenciones móviles, la ganadera se sumó a las demás entidades con el objetivo de defender eso que era una presión tributaria en exceso. ¿Por qué lo hizo? Porque lo próximo que venía era la ganadería. Sí, y creo también en ese momento, obviamente es historia, con un dirigente que representaba a esta entidad, a la sociedad rural, un hombre también con mucha cintura política, un hombre que privilegiaba el diálogo a pesar de los disensos muy fuertes. Estoy hablando en ese momento del primer presidente, cuando se inicia la 125 en la rural, que era Luciano Míguez, que creo que cumplió un rol muy importante, que yo creo que en el momento que pase el tiempo y se analice con profundidad el conflicto, que fue un conflicto, digamos, que de alguna manera marcó claramente
esta separación fuerte, esto que en su momento Jorge Lanata habló como grieta y se instaló definitivamente la grieta. Creo que esta 125 marcó eso ayer, que fue el aniversario de la revista Chacra, donde acá en la rural se festejó sus 95 años con presencia del mundo empresarial, el mundo político, periodístico. Yo veía que estaba entre los concurrentes el diputado nacional por Mendoza, que en ese momento era vicepresidente de la República, Julio Cleto Cobos, y también vi otro protagonista central que lo irrumpió después en la vida pública, que es el senador nacional por Entre Ríos, ya creo que 2 o 3 mandatos. Tercer mandato, Alfredo De Angelis. Titular de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara Alta del Senado. Entonces veía eso ayer y yo estaba y recreaba las imágenes de... ¿Sabés cuál me acordé mucho? El último discurso donde estaba todo el campo en el monumento a los españoles. Y en el Congreso de la Nación. Del Congreso, Néstor Kirchner planteando y hablando de grupo de tareas. O sea, ahí uno vio con claridad una Argentina rota, ¿no? Una Argentina dividida y una Argentina que indudablemente pasaron los años. Esto fue en el año 2008. 2008. O sea, estamos hablando de 17 años. 17 años se cumplieron del voto no positivo el pasado 17 de julio. Y que indudablemente, Karina, no hubo posibilidades de volver a reconstruirlo, ¿no? De volver a generar... Por eso digo que aquella diferencia que se estableció entre el campo y el gobierno, decían a mi criterio, y esto es opinión de información, es entre el campo y los gobiernos, porque es una herida que no se ha sanado, porque además tiene que ver con el bolsillo, y todo lo que tiene que ver con el bolsillo es más complicado de solucionar. Yo lo único que sí, y lo he hablado contigo y lo he planteado muchas veces, lo que vi en estos últimos años, fundamentalmente Milei presidente, que hay mucha dirigencia política, también peronista, que empieza a plantear el tema de retenciones, el tema de políticas de mediano y largo plazo, o sea, trabajar activamente, como que hay una dirigencia. Cuando hablo de peronismo, hablo por ejemplo del peronismo cordobés, o sea, el rol que tuvieron cuando fue el proyecto de ley bases del primero, el de enero del 24, todos los gobernadores de la región centro tomaron un rol muy importante pro campo, es decir, no aumentemos retenciones. Había un primer esbozo de este gobierno que se encontró en una situación realmente caótica, lo que recibió, con posibilidades claras de hiperinflación, y donde dijo, bueno, ¿qué es lo más fácil? Y metamos la mano en el proveedor de dólares en la Argentina, que es el campo. Digo, me parece que también la política de a poco, esto creo que es a paso lento, ¿no? O sea, cámara lenta. Pero sí, yo en eso soy optimista, soy como que viene una especie de empezar a dejar atrás el pasado, ¿no? De un primer momento donde muchos dirigentes agropecuarios accedieron de forma directa, sin experiencia previa, a la política partidaria, de muchos casos frustrados porque los senadores o diputados nacionales o provinciales no tenían en claro si debían responder a su partido político o al campo en general. Hoy los ojos están puestos desde hace años en la bancada campo brasileña, a modo de ejemplo. De hecho, hay una fundación creada a los efectos Barbechando que cada vez se acerca más, en función de lo que usted dice, a tener una bancada donde no importa el pensamiento político que tenga cada uno de los legisladores que está pensando por y para el campo, representando localidades netamente productivas, agrícolas o ganaderas, vayan tomando una posición común. Eso hoy entiendo que, como usted dice, va encaminado hacia ese camino. Yo creo que es lento, pero que indudablemente empezó de a poco es como que se va dando. No va a ser fácil, lamentablemente. Yo creo que uno de los, te diría, yo creo que de degradación política, ¿sabés qué es?
es que se ha conurbanizado mucho la política argentina. Es decir, todo gira del Gran Buenos Aires. Vos fijate, lo estamos viendo ahora, la primera sección electoral del Gran Buenos Aires y la tercera sección, es decir, la zona norte-oeste y la zona sur-este de la provincia de Buenos Aires, de la provincia, o sea, del conurbano bonaerense, son más de 10 millones de electores. Es el 70% del padrón electoral bonaerense. Si a eso le agregás que es aproximadamente el 25% del padrón electoral nacional, si a eso le agregás el 8% aproximadamente de la ciudad de Buenos Aires, estás hablando que un tercio de los electores de la ciudad, del país nacional están viviendo entre la capital federal y los distritos que hay rodeando la ciudad de Buenos Aires, el famoso AMBA. Y creo también que la llegada del kirchnerismo, a partir del año 2003, Néstor Kirchner, creo que uno de los objetivos centrales para poder generar poder, y lo estás viendo también con este gobierno, centró mucho la política en esta área metropolitana, es decir, se conurbanizó la política de tal manera que el resto del país, el país federal, quedó totalmente librado a que cada gobernador defienda su territorio. ¿Qué es lo que estás viendo hoy? Mucha atomización, cuesta mucho ponerse de acuerdo, pero bueno, nada, porque no, eso lo voy a decir en mi comentario. Lo que quiero, sí, es, por eso es un programa especial. Hoy estuvimos hablando un poco, tenía muchas ganas este tema de la ganadería, relacionarla con la política, y lo que necesito ahora, y no te quiero molestar más porque sé que estás nunca con muchísima... Un gusto conversar con usted siempre. Muchísimo trabajo, es el aquí y ahora. Esta es una semana muy especial, es una semana donde dentro de 48 horas, el día sábado a las 11 de la mañana, si no... En principio a las 11, depende de la agenda presidencial, pero sería a las 11. Sería a las 11 de la mañana, se produciría el famoso discurso presidencial, donde a su vez ayer en este evento de Chacra TV tuve oportunidad, de la revista Chacra, tuve oportunidad de hablar con muchos dirigentes agropecuarios, algunos de la mesa de enlace, donde hay muchas expectativas. Muchísimas. Poca información, muchas expectativas, pero bueno, vos sos una persona que aquí ahora caminás mucho, tenés muy buena fuente de información. ¿Qué prevés? Creo que no nadie sabe lo que va a anunciar el presidente, pero ¿qué es lo que el imaginario popular, al menos en este mundo agrícola, está planteando? Haciendo un resumen, el que haya llegado el presidente de la Nación, Javier Milei, acompañado por su secretaria y funcionaria, Karina Milei, el día que ingresó el primer animal a la pista de Palermo y se haya reunido por primera vez con la mesa de enlace, no había mantenido encuentro con las 4 entidades hasta este momento en casi 2 años de gestión, el primer encuentro haya sido aquí, en el restaurante central, en la Glorieta, al ladito del restaurante central de Palermo, y en una suerte de inicio virtual de la rural, para mí fue claramente un mensaje para todos aquellos productores del interior de la Argentina, muchos de ellos llamados autoconvocados, otros de entidades de bases, como se dice habitualmente, de Buenos Aires, de La Pampa, de Córdoba, que tenían cierto enojo porque hubo una rebaja, debemos decirlo, de las retenciones, que duró por unos 6 meses, que realmente tuvo un resultado interesante, se liquidaron divisas de una manera importante. Algunos disconformes señalaron es otra suerte de dólar soja. Más allá de eso, la liquidación se hizo, resultó, y había expectativas en aquel momento de que eso se mantuviera. El gobierno, tal como lo decía el decreto, decidió atenerse a ello y decir, señores, vuelven las retenciones al valor, al porcentaje en el que estaban, con excepción del trigo. Recordamos que estamos en la campaña de trigo ahora, es una manera de incentivar a que se siguiera sembrando este cultivo. Para el trigo la fecha clave es ahora y luego a la hora de cosechar. Dicho todo esto, la presencia de Milei acá ese día me parece que tuvo como objetivo llevarle a quienes son
los dirigentes de las 4 entidades nacionales del campo, para que de ahí haya un derrame hacia abajo. El día que ingresa el primer animal, la pista de Palermo tiene por lo menos 45 periodistas generales de todo el país, no los periodistas agropecuarios, los periodistas de las grandes radios, de los canales de televisión, de las señales de noticias, y el presidente vino ese día. No habló con la prensa, pero se mostró en la foto reunido. Quiero decir, dejó trascender que estaba, voy a hacer un gesto, si la cámara me acompaña, que el presidente de la Nación estaba sentado así, distendido, y que la que tomaba nota era Karina Milei. Es decir, que vino a escuchar. Creo yo que fue un gesto para aplacar los ánimos, porque no se descartaba que hubiera algún malestar ese sábado en la pista, si bien todos señalan, incluso en muchos casos dicen, sea cual sea la situación, es mejor que la que teníamos. Es lo que dicen buena parte de los productores. Para este sábado ha trascendido fuertemente que el presidente Milei, de muy buenas fuentes, ingresará en el coche, como lo hizo el año pasado, que es una tradición que recupera. Que lo vamos a ver acá de frente, porque los estudios de Chacra está frente a la pista estratégicamente central, ubicados. Claro. Va a entrar en el coche como se hace habitual, como hace él, recuperó la tradición, que entraría acompañado por su hermana, creo yo, y eso lo sabe usted, que es un gesto político, potenciando la figura de Karina Milei y el vínculo con el campo, porque Karina Milei era la que, según trascendió de muy buena fuente, de alguien que estaba presente allí, era la que tomaba nota, pero que además junto a él estaría el ministro Luis Toto Caputo, lo cual preanuncia que va a haber algún tipo de información o anuncio en el palco. ¿Hacia dónde estaría orientado ese anuncio? Hacia el novillo, hacia los animales chicos o hacia el ternero, los animales chicos que todavía pagan retenciones para salir. Trascendió que podrían eliminarse o reducirse las retenciones a las exportaciones. Lo cierto es que algún tipo de descompresión tributaria habría para la ganadería, y es lo que en la ganadera, tal como hizo el año pasado, estaría anunciando el presidente Milei. Es solo un trascendido, no hay cómo saberlo, y una persona que fue vicepresidente segundo de la Rural el año pasado, que recibió al presidente Milei, que estaba detrás de él cuando él dijo su discurso, nos contó que detrás de las hojas principales, cuando llegó al final, vio que dio vuelta la hoja al presidente y manuscrita había una serie de ítems, y esos fueron los anuncios, es decir, que sobre la hora se tomaron las últimas decisiones, lo cual no indica que no vaya a ser así de esta manera, pero creo que la tribuna bajó la espuma a partir de ese primer encuentro, que fue un gesto. No, y el otro tema político, que me parece que también hay que marcarlo, Karina, en estas 2 semanas acá en el predio ferial de Palermo, tiene que ver con mucha presencia, porque vino ya en varias oportunidades el jefe de gabinete de ministros. Mucha presencia del gobierno. Vino Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, Patricia Burlich, Sandra Petovelo, el ministro Petri, estuvo en 3 ocasiones y disertando, en todas habló el jefe de gabinete de ministros. Hoy se espera que en un rato nada más se encuentre aquí en el predio el ministro de Economía, Luis Caputo, almorzando con la cúpula de la Rural. Mucha presencia del gobierno nacional. Pero digo, y aparte vos fíjate que no es casual la presencia de Guillermo Francos, porque indudablemente en estos, te diría, último mes, la figura de Francos creció en volumen político dentro de la interna del gobierno, que es un poco lo que me voy a referir después en el editorial. Digo, no es casual que para el gobierno el hecho de tanta presencia de dirigentes, pero fundamentalmente con este hecho que dijiste del martes pasado, también hay que rescatar que ese mismo martes a la noche hubo 7 ministros y volvió a estar el jefe de gabinete, que había inaugurado... 7 gobernadores. 7 gobernadores, perdón. 7 y 13 ministros del agro. Digo, me parece, de ahí un poco lo que veía, que me parece que Nicolás Pino pasó a ser un hombre con alta exposición política, porque yo te diría, de muchos años a esta parte, la percepción que tuve, a pesar de que en años electorales siempre hay mucha presencia de políticos y demás, pero me parece que en esta rural, la figura política fue Nicolás Pino.
El sábado pasado en Chacra 360 dijo Carlos Germano, y hay registro de ello grabado, tengamos la mirada puesta sobre Nicolás Pino porque poquito a poquito se está transformando en una figura política que no sería extraño que el gobierno deposite su mirada sobre él para un potencial cargo. En las últimas horas es muy fuerte el rumor acerca de que el gobierno podría estar ofreciéndole un ministerio ad hoc, es decir, que todavía no existe, un potencial ministerio de la producción y que su vocero, un hombre muy cercano a él, pudiera llegar a hacerse cargo, un periodista, pudiera llegar a hacerse cargo, su vocero personal, de la dirección de los medios públicos, a la intervención de los medios públicos. Es solamente una versión nunca confirmada, ni por Carlos Curchi ni por Nicolás Pino, las dos personas en cuestión, pero que tomó mucha fuerza en las últimas 48, 72 horas. Y aparte, fíjate, Karina, que a diferencia de otros momentos electorales, este año no hubo así presencia masiva de dirigentes políticos, porque estaban con toda la rosca y todos los ecos después del cierre de lista, y yo creo que también hay otro tema que creo que hay que ponerlo en el análisis. Hoy el dirigente político está con mucho temor de salir a la calle, está con mucho temor de enfrentarse, digamos, de poder dialogar mano a mano en eventos tan masivos como este. Vos fijate que es permanente en la entrada y salida de gente, es muchísima gente, un día de semana, este me parece que es otro dato de una realidad que viene cambiando, viene mutando, tiene mucho que ver también, Karina, con este tema de 4 de cada 10 argentinos en las elecciones que se produjeron hasta ahora no fueron a votar. Hay cambios, viste, que por ahí no se ponen sobre superficie, pero lo estás viendo. Por eso la percepción que tuve es análisis, no es dato, un rol estelar político de un presidente de la rural como nunca antes lo había visto. Porque creo que tiene que ver con los signos del tiempo, de estos tiempos. O sea, fíjate, en un año electoral, poca presencia de dirigentes políticos de todo el arco opositor. Hubo, pero porque fueron invitados, en la semana vinieron muchos diputados y senadores de la provincia de Buenos Aires que fueron invitados por las autoridades, pero no le nace caminar solos. Y para cerrar esto que usted está diciendo y agradecerle enormemente esta invitación a Futurar, que es un verdadero gusto para mí, siempre aprendo de usted decir que este hombre al que usted el sábado pasado anticipó que el gobierno iba a depositar su mirada sobre él, es Matarife. Para cerrar como comencé mi comentario. Bueno, vio que les dije que este era un Futurar especial, como fue el de la semana pasada, de acá de la rural, así que hacemos una breve pausa. Agradezco, Karina, que sé que no estás bien de salud, pero te agradezco mucho que nos has estado acompañando en este Futurar especial. Hacemos breve pausa y voy a la nota editorial. 10 años sin pagar nada. Queremos que traigas tu empresa Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada, para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo. Todo en uno. Para más información, contáctenos. ¿Sos fan de la carne vacuna? Entrá en www.carneargentina.org.ar y encontrá los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla en familia y con amigos. En Tecnología Pérez, desde hace 60 años, aplicamos la mayor tecnología y la mejor calidad en la fabricación de repuestos y accesorios para cosechadoras de todas las marcas. Exportamos a más de 10 países y contamos con puntos de venta en Carmen de Areco, Buenos Aires y Las Breñas, Chaco. Tecnología Pérez, 60 años de confiabilidad, calidad y servicio para Argentina y el mundo. Crees en la tierra argentina y en Galicia compartimos estos valores. Tenés especialistas agro que entienden las raíces de tu negocio de verdad. Tenés financiaciones que se adaptan a tus proyectos. Tenés atención 24/7 porque sabemos que tu agronegocio es lo más importante. Tenés Galicia.
Sembrá sueños, cosecha logros. Conoce más en galicia.ar/empresa. Con Maíz Quebrado aumentás la conversión del grano en carne o leche por su mayor digestibilidad y eficiencia energética, optimizando la rentabilidad de tu empresa. Quebradoras embolsadoras de 6 y 9 pies Richiger, a la escala de tu planteo productivo. Richiger. Desde hace 50 años, en ERCA nos dedicamos a forjar un nombre. Sabemos que acompañarte durante el camino es elemental para sembrar nuestra confianza. ERCA, 50 años, sembrando futuro. En Piersanti estamos cerca de las decisiones, de los resultados y de las innovaciones que exige y merece el mercado. Piersanti, estamos cerca para lograr buenas cosechas. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. Pulverizador Uniport 4530. 42 metros de barras. Control de la pulverización boquilla a boquilla. Hasta un 35% de ahorro de combustible. Calidad y precisión. Con la mejor tecnología Yacto. Hay cosas que nos tiran, porque son lo nuestro y de quienes nos importan. Lo que queremos defender, como sembrar la tierra, que no se elige, que se vive, que se lleva adentro. Somos Apache y desde hace casi 70 años, sembrar nos mueve. Líneas de financiación para estar más cerca de su nueva sede. En todo el país se siembra con SEME. Imaginamos futuro. Y bueno, en este lujo que nos dimos teniendo a Karina Rodríguez hoy en el programa como protagonista de esta historia y en un programa especial, como digo, en esta feria predial de la sociedad rural, donde desapareció el sol, en este momento nublado, con frío, y charlar un poco sobre los ecos que dejó los cierres de listas del último fin de semana, donde lo que se vio claramente en algunos de los frentes electorales, estoy hablando con especificidad de Fuerza Patria, que responde al justicialismo bonaerense, y Somos Buenos Aires, que son sectores del radicalismo, de la coalición cívica, del peronismo no kirchnerista. El rasgo común es la deflación de liderazgos en los sectores opositores de la política argentina. O sea, creo que quedó marcado a fuego que sin liderazgos la política se anarquiza, sin liderazgos y en especial el peronismo, que es un partido vertical por autonomacia, se vio claramente donde se caminó por los flejes. Estuvo muy cerca la ruptura, es más, el sector que predomina el liderazgo de Axel Kicillof presentó lista paralela porque pensó
que no había ninguna posibilidad de llegar a consensos. Creo que esto claramente tiene consecuencias políticas de magnitud en la campaña que se avecina. ¿Y por qué? Porque al no haber una conducción vertical, al no haber un liderazgo sólido, el planteo es que hay necesidades diferentes entre dos actores fundamentales de Fuerza Patria, que es el Movimiento al Futuro de Axel Kicillof y aquellos dirigentes que responden al liderazgo de Cristina Kirchner y Máximo Kirchner. El primero está netamente enfocado en que su estrategia de campaña es Milei sí, Milei no. Plantearse claramente una campaña que es la antítesis. La motosierra no entra en Buenos Aires. No hay ninguna posibilidad. O sea, marca claramente dos proyectos económicos, dos modelos del país. Por su parte, la cámpora que está planteando Cristina Libre. O sea, en este momento el eje central de su accionar político es Cristina Libre. O sea, estamos hablando de dos miradas totalmente diferentes, dos realidades totalmente diferentes. Hay que ver cómo van a lograr amalgamar intereses tan contradictorios. Fíjense que hay un dato que llama poderosamente la atención. Tercera sección electoral. Una sección de mucho volumen y mucha fortaleza del peronismo históricamente. Para recordar solamente la última derrota del peronismo en la zona sureste del Gran Buenos Aires fue en el año 1997 en manos de, que en ese momento era la revelación política de la Argentina, que era la alianza UCR, en ese momento era el Frepaso, que estaba, la alianza UCR-Frepaso, que en el 99 ganó las elecciones nacionales, y la figura central de esa elección en Provincia de Buenos Aires, en esa tercera sección electoral, era Graciela Fernández Mejide. Y después el peronismo en general ganó siempre por márgenes que en sus mejores elecciones llegó a tener más de 20 y 25 puntos de diferencia. Bueno, en esa tercera sección electoral está encabezada por una dirigente que es actualmente la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario. El número 2 y el número 3 es el presidente de bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Tignanelli, un hombre de La Matanza, y el tercer lugar, la actual intendenta de Quilmes. Forman parte de ese trío que hoy se van a enfrentar a las elecciones del 7 de septiembre, y en el cual hay dos estrategias diferentes. El gobernador empezó su campaña, por ejemplo, en Almirante Brown, el cuarto lugar la ocupa en esa lista el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares. Sin avisarle siquiera, a Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, número 3, y a Tignanelli, número 2. Es decir, que los ecos del cierre de listas se van a ver claramente sobre superficie en los intereses diferentes, en las distintas estrategias que están llevando los dos grupos mayoritarios, de Fuerza Patria, que son el Movimiento al Futuro, al Desarrollo al Futuro, el MDF, cuyo liderazgo lo tiene el gobernador Kicillof y más de 40 intendentes, que muchos de ellos mascullan bronca
porque no han podido poner dirigentes de sus sectores en la lista de senadores o diputados de la provincia de Buenos Aires. Un tema que hay que seguirlo con detenimiento. Quedaron muchas historias no saldadas dentro de ese movimiento al futuro. Y por otro lado, como dijimos anteriormente, el kirchnerismo y los sectores de la cámpora, que el eje central que quieren hacer es libertad a Cristina Kirchner. Libertad a Cristina. Me parece que este va a ser el gran trabajo. Voy al otro grupo o frente importante, donde sí claramente se vio un liderazgo, que es el de Karina Milei. El Frente Libertad Avanza claramente se posicionó con un liderazgo firme, donde indudablemente también hay ecos de este cierre, en el cual creo que la interna que apareció muy fuertemente en la Libertad Avanza entre Karina Milei y sus figuras que la están rodeando fuertemente, que son los primos Menem y Sebastián Pareja, y por otro lado, las fuerzas del cielo que comanda el consultor Santiago Caputo, generó un enfrentamiento muy fuerte donde el rol central de Karina Milei armó las listas. De alguna manera, en esa pelea de la Libertad Avanza quedó beneficiado el PRO, que ha logrado una muy buena cantidad de dirigentes en puestos centrables para la elección del 7 de septiembre, y perjudicado totalmente la Fuerza del Cielo. Solamente un lugar, el quinto lugar en la tercera sección electoral, al actual secretario de culto de la Nación Argentina, Nahuel Sotelo. Es decir, que claramente también tenemos ecos claros de que el cierre de lista, a pesar de liderazgos sólidos, de liderazgos fuertes, también generó, y lo estamos viendo, muchísima repercusión interna, pero sí también quedó claro que el vínculo cada vez es más sólido de Karina Milei como el eje central del liderazgo político y de conformación en los distintos escenarios de crecimiento político de la Libertad Avanza. Hoy el gobierno nacional es desde el punto de vista de liderazgos, es una diarquía. Y es lo más parecido a lo que es el kirchnerismo. En el kirchnerismo se le hablaba a una sola persona, a Cristina Kirchner. Acá se le habla a dos personas. Al presidente de la República, Javier Milei, y a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. Me parece que esto quedó claro, quedó definido, y me parece que no hay ninguna marcha atrás. Y sigamos con detenimiento, después de las elecciones del 7 de septiembre y del 26 de octubre, el rol político que pueda tener Santiago Caputo. Este me parece que es el dato político de lo que viene. Y con esto voy terminando. El tercer sector, Somos Buenos Aires, que también creo que en muy poco espacio político, porque la polarización es muy grande la polarización entre Fuerza Patria y el Frente Libertad Avanza. Esa tercera fuerza, ¿qué es lo que pasó? Todos quisieron ocupar el primer lugar, que era el que más posibilidades tenía. Digo, y con esto cierro, miremos con detenimiento segunda sección electoral, donde el epicentro central es San Nicolás y Pergamino. Ambos intendentes armaron una alianza electoral que se llama Hechos, digamos, encabezada por uno de los hermanos Pasaglia,
creo que va a ser muy competitiva en la segunda sección electoral. Y la otra sección que hay que mirar también con detenimiento, porque puede haber tres fuerzas importantes, es en el oeste de la provincia de Buenos Aires, cuyo epicentro central es Junín. Ahí tenemos, encabezando listas a senadores provinciales, al actual intendente de Junín, que es la ciudad más importante cuantitativamente hablando de la cuarta sección electoral de la provincia de Buenos Aires, y en tercer lugar el intendente de Chivilcoy, dos de las ciudades grandes de la cuarta sección electoral. Por eso digo, la sección segunda y la sección cuarta puede haber competencia de tres frentes políticos. Los dos principales, el que digamos tiene raigambre peronista y el de la Libertad Avanza, que representa los intereses del oficialismo nacional, y en esas dos sesiones la alternativa de una tercera vía puede ser muy competitiva. Pero bueno, creo que se nos acabó el tiempo, me están haciendo señas. El dato futural lo dejamos para la próxima semana. Les agradezco muchísimo, ya sigue la continuidad nuevamente con el noticiero. Nos retrasamos un poquitito, pero era una especial de Futurar acá en la sociedad rural. Gracias, muy buenos días.